Hola, buenas noches. Nuevamente aquí nos presentamos con Sabiduría Cósmica. Hoy en esta tarde, vamos a hablar hoy sobre la medicina ancestral, cómo funcionó y cómo funciona hasta el día de hoy. Hace 3000 años ya existía la medicina con una técnica que se llamaba el Tao. ¿Cómo funcionaba? Todo era meditación y ejercicio. Normalmente los chinos, porque es ahí donde se originó, donde se tiene registro, donde se originó la medicina del Tao. Entonces estamos hoy tratando de traer lo de allá atrás hacia aquí enfrente, porque siempre se ha luchado por tener salud y queremos salud. Entonces eso se vino ejerciendo así 3000 años hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo, que todo el mundo sabe, que se habla en la Biblia, que en el tiempo de Jesucristo cambió la medicina del Tao, de la concentración mental y el ejercicio, por la fe. Cambiamos a la fe. En ese tiempo se tiene registro, según las Escrituras, que Jesucristo sanaba a través de la fe. Entonces, si tú tenías fe, te acercabas con Jesucristo, le pedías que te ayudara, Él hablaba con el universo, con el Dios Padre, y se otorgaba la salud. En ese tiempo fueron tiempos muy difíciles, yo creo que todo el tiempo ha sido muy difícil, pero especialmente en ese tiempo de Jesucristo, porque existía una de las enfermedades más grandes, que fue la lepra. ¿Sí? La lepra hoy es parecido al cáncer, pero en aquel tiempo se caía la piel por fuera. Entonces era una pandemia de aquellos tiempos, pero Jesucristo, con su poder, a través de la energía cósmica que el universo le enviaba, se podía sanar a la gente, teniendo la fe. ¿Sí? En sí, englobando todo esto de la medicina, así ha actuado la medicina desde siempre, a través de la mente, a través del ejercicio y a través de la fe. Hoy estamos cambiando, estamos revolucionando, porque después de que ya pasó Jesucristo, 150 años después de la venida de Jesucristo, ya salió un científico de aquellos tiempos que se le llamó el padre de la medicina. Y él en su filosofía decía que tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina. ¿Qué quería decir con ello? Pues que te tenías que alimentar bien, de una manera sana, de una manera correcta. No había en aquellos tiempos tanta contaminación como hoy, pero sí, eso era lo que en sí pues se dirigía a este médico de nombre Chan Song Green. Este científico, pues eso se le reconoció como el padre de la medicina. Posteriormente, más adelante, después de 200 años después, vino otro científico, también chino, que a ese le llamó el rey de la medicina. ¿Por qué el rey de la medicina? Porque entonces él ya pudo entender que atrayendo la energía cósmica y a través de tu fe daba salud. Eso es lo que en sí esta gente de aquellos tiempos, por eso quiero introducir que vamos a regresar los tiempos de atrás para los tiempos modernos, porque en el tiempo moderno, en pleno siglo XX, XXI, no estamos teniendo salud, ¿sí? Nos está ganando los virus, las bacterias, los hongos, las mutaciones de las enfermedades. Y si nos están ganando, nosotros tenemos que innovar, ser innovadores de cosas nuevas. Hoy ya tenemos máquinas que nos ayudan a detectar enfermedades como el quantum, como la medicina nuclear e imagen molecular, que nos ayudan a entender las patologías de la humanidad. Pero eso nos ayuda nada más a entenderlo. Pero la sanación, ¿dónde está? Todavía no hay medicamentos que salgan como para curar un cáncer, una leucemia, en fin, patologías que para la medicina oficial en la actualidad todavía no tienen remedio, ¿sí? Entonces estamos trayendo la bioenergética médica como una alternativa y la medicina informativa.
Ya nos estamos metiendo dentro de la física cuántica, que la física cuántica normalmente pues todavía es un mundo desconocido porque se habla de neutrones, protones, electrones y otros derivados, hasta podemos llegar a los quarks y podemos hablar de muchas cosas, pero no queremos enredar a la gente porque todavía esto es muy nuevo, es muy novedoso y lo que queremos es darles a entender a la humanidad que con nosotros hay salud. ¿A través de qué? A través de la energía, de lo que hablaba el rey de la medicina de aquellos tiempos, 250 años después de Jesucristo, que ya pudo atraer la energía cósmica a él y repartir información. ¿Qué tipo de información? Salud. Nosotros como tal somos energía. Si somos energía, lo dije en una ocasión anterior, si somos energía no tenemos por qué enfermarnos, ¿verdad? Entonces necesitamos, ¿qué es lo que necesitamos? Tener conciencia, entrar en el mundo de la conciencia seguido de la física cuántica, porque esto es eso, algo que no se ve, algo que está dentro de nosotros. Entonces lo que queremos es ayudar en ese aspecto. Estamos innovando, vuelvo e insisto, estamos innovando en todos esos aspectos para que la humanidad entera, todos los que quieran conectarse con nosotros, puedan hacer sus preguntas y nosotros les tenemos una respuesta. ¿Cómo le podríamos tener una respuesta? Bueno, vamos a hacer un diagnóstico terapéutico por biotelepatía para que entonces saquemos su información. No los vamos a mandar a una resonancia magnética o algo parecido porque nos damos cuenta que la economía a nivel global no está correcta. Estamos fallando en todos los aspectos. Aún los ricos tienen problemas. Entonces, queremos ayudar a la humanidad, queremos ayudar a toda la gente que quiera probar con nosotros esta nueva técnica. Estamos a su mejor disposición. Sabes, yo creo que desde años, muchos años atrás, hemos como olvidado las prácticas metafísicas, porque recuerdo bien algunos documentales en donde, por ejemplo, hubo una cacería de brujas, ¿no? Hubo una época donde se satanizó mucho el tema como el tema espiritual. Por ejemplo, en la Santa Inquisición también se impuso mucho control de ciertas organizaciones, en este caso la Iglesia Católica, que quiso apagar esa luz que empezaba a volver a emerger, ¿no? Porque siempre ha existido todo este conocimiento espiritual, esotérico, pues sí, espiritual y metafísico, ¿no? En donde muchas personas empiezan a tener dones que seguramente pues Dios es el que les otorga estos dones metafísicos para poder controlar de cierta manera la energía a través de las plantas. Por ejemplo, ves que muchas personas que curan utilizan plantas, utilizan herbolaria, utilizan ciertos instrumentos de la naturaleza para curar a personas. Entonces en estos tiempos y creo que durante muchas épocas, muchas eras, han venido apagando este como despertar, ¿no? Despertar de las conciencias. Y siento que en esta época nos hace falta despertar nuevamente ese despertar de conciencia, porque ahorita la tecnología nos ha estado ayudando mucho, pero también nos ha estado como apagando ese ser espiritual que tenemos dentro, porque creo que todos nosotros tenemos ese presentimiento de que algo malo va a pasar, de que algo bueno va a pasar, o sueños que a veces se vuelven realidad, ¿no? Sí, son buenos temas, siempre he dicho que tocas buenos temas. En este caso, estamos, digamos, por eso queremos atraer lo ancestral hacia acá. ¿Por qué? Porque estamos viendo que, por ejemplo, la medicina que se ejecutaba hace muchos años, que hay registros, 3000 años antes de Jesucristo, se utilizaba la meditación, se utilizaba el ejercicio, se utilizaba la energía,
¿sí? Todavía no alcanzaban a entender cómo manejar la energía como en la actualidad, ¿sí? Pero llega el tiempo de Jesucristo y entonces por medio de la fe, la gente empieza a entender que hay una energía poderosa. La poderosa no la conocen de dónde viene. Saben que Dios, pues Dios Hijo, Dios Padre y nada más, pero no saben más. Pero como en ese tiempo Jesucristo podía manejar la energía, podía conectártela a tus células. Los 36 billones de células que tiene un cuerpo humano, lo pone a trabajar en su ADN, mete información y entonces hay sanación en el tejido que sea. ¿Sí? Ahora, por la cuestión espiritual, por la cosa de la conciencia, ¿por qué yo traje este tema a la mesa para que la gente escuche, vea, sienta? El tema de la conciencia y de la metafísica y de la física cuántica, todo se enreda en lo mismo porque es algo que no ves, pero algo que sientes. Si tú tienes un grado de conciencia elevado, por lógica tienes conocimiento, por lógica que tu nivel espiritual sube y trasciende del universo hacia ti y de ti hacia el universo. ¿Por qué? Porque tienes una conciencia de buen nivel, ¿sí? El mundo espiritual es eso, la conciencia. Nos han metido que tenemos espíritu, que tenemos, no sé, muchas cosas. El espíritu que tenemos es el espíritu de vida. Ese espíritu de vida que nos fue dado cuando nacemos o antes de nacer, ya tenemos ese espíritu de vida, el cual cuando llegamos a la tierra lo convertimos en una conciencia. Entre más conscientes seamos de lo que pasa, de lo que hay y de lo que está más allá de lo que está escrito, entonces nosotros tenemos ese nivel. Hablabas en este momento de las brujas y todo ese tipo de gente que era capaz de dominar esas técnicas. Hasta la fecha se ve. El único problema que en la actualidad han venido las élites apagando eso. Y cada que alguien sale con una conciencia más elevada, con un poder diferente, las élites o los ricos te apagan. Han salido muchos médicos descubriendo cosas y los desaparecen. ¿Por qué los desaparecen? Porque se va a perder la economía. Entonces, la conciencia está aquí. No la hemos perdido. No las han hecho apagar poco a poco. ¿Por qué? Porque nos meten miedo. Cuando uno tiene miedo, pues tienes miedo de que te vayan a matar, tienes miedo de que a tu familia le vaya a pasar algo y así. Y entonces dejas de ejecutar esa bendición del universo hacia ti. Porque hay muchas técnicas las cuales no se aprenden en el colegio. Por mejor que sea la universidad, no van a poderte enseñar el mundo metafísico, no van a poderte enseñar técnicas como la percepción extrasensorial, como la clarividencia. Eso no se enseña. Eso es un don que Dios te dio, ¿sí? Eso es algo que tú ya tienes, porque el universo mismo te lo otorgó. Pero ¿cómo lo ejecutas? Si la mayoría de tu conglomerado, la mayoría de tu civilización no te lo permite. Y si no te lo permite, no lo puedes ejecutar porque tienes el riesgo de que te van a sacar de este mundo terrenal. Entonces, creo yo que este mundo de las conciencias, si nosotros le damos apertura y ganas de conocer nosotros mismos, pues vamos a tener esas capacidades, tal vez no como las brujas o como los vampiros o como otras cosas que nos la han contado como leyenda y que algunos hemos visto físicamente que sí existe, que sí es verdad. Y entonces, insisto, ya son dones que de alguna manera se te dieron y los trabajaste en contra o a favor. Y aquí nosotros
que recibimos del universo la oportunidad de repartir salud, lo hacemos en beneficio. Pero a otro le podía dar ese mismo beneficio y los usaría en contra. Entonces, en lugar de aliviarte, te iba a enfermar. Así se maneja, digamos que estas conciencias, estos conocimientos, más que conciencia, son conocimientos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener el grado de conciencia elevado para entender esos conocimientos. Cuando tú entiendes los conocimientos, pues entiendes todo. ¿Por qué? Porque ya se te dio esa oportunidad. En la conciencia sí la puedes estudiar. ¿Cómo la puedes estudiar? Pues estudiándote a ti mismo. Cómo eres, quién eres, por qué te comportas así, por qué sigues los núcleos, por qué no cambias, por qué cambias, ¿sí? Entonces todo eso te va a ir ayudando a conocerte a ti mismo. Cuando te conozcas a ti mismo, vas a saber que eres diferente. Y si eres diferente, entonces tienes un grado de conciencia mejor. Ya nada más está en ti, en tomar un buen libro y decir, ok, de este lado me voy a ir, ¿sí? Porque hay mucha información, muchos libros, muchas universidades que te pueden capacitar para ciertas cosas, no para todo, para ciertas cosas. Pero ya en ti ya nació ese espíritu de conciencia, que vas a tener conocimiento y ya no es académico, si es un conocimiento del universo, el cual es un conocimiento supremo, el que ya no hay retorno, del que ya en lugar de ir para atrás o estancarte, siempre vas hacia arriba, porque ya estás incómodo. Una vez ya tienes conciencia, ya entras en el mundo metafísico o en el mundo de la física cuántica o de la física mecánica, ya no hay retorno. ¿Por qué? Porque vas a querer y a querer y a querer aprender, avanzar y avanzar. Ya no hay regreso. Y eso es la conciencia. Una vez entraste en ese mundo de conciencia, eres diferente. Te vas a empezar a comportar diferente, la energía va a fluir a ti, ya de ti mismo va a salir, bendíceme, mándame esto o el otro, pero porque sale ya de ti y regresa a ti. Porque la energía está en todas partes, en todos los niveles. El único problema aquí es de que no hemos podido manejar esa energía. Porque nosotros somos células, protones, electrones, neutrones y quarks y lo que sea. Pero ¿quién nos enseña a manejar esa energía? Nadie. ¿Sí? Nosotros estamos dando la oportunidad de que si quieres aprender con nosotros, te vamos a empezar a enseñar cómo entrar en este mundo metafísico, en este mundo de la física cuántica y de la física mecánica. ¿Para qué? Para que empieces a sentirlo en ti. No lo vas a poder ver. Si hay algunos aparatos por ahí que se están mirando ciertas cosas, pero no lo puedes ver en su totalidad, pero sí lo puedes sentir. Esa es la parte que digo, tenemos que entrar en ese mundo. En ese mundo del conocimiento a través de la fe. Si tienes fe, se te va a dar. Si no tienes fe, aunque te lo pongan, no lo vas a entender. Alguien dijo en una ocasión, hablando de la Biblia, porque esto tiene que ver, tenemos que enredar o englobar todo, alguien dijo que la Biblia está inspirada por Dios. Está escrita por hombres, sí, pero está inspirada por Dios. Y es verdad, si tú tomas la Biblia en un momento que tú tienes un problema, abres tu Biblia en cualquier lugar y ese mensaje va dirigido a ti. ¿Cómo está? ¿Cómo se manejó la energía? No lo sabemos. Porque yo la puedo leer, pero para mí, va a ser otro mensaje. Porque tú en ese momento tuviste un problema y en la Biblia, en cualquier parte, ya sea en el Viejo Testamento o en el Nuevo Testamento, va a ser un mensaje dirigido para ti. ¿Por qué razón? No lo sé. Ahí es donde tenemos que entender que la energía se maneja a nivel global. Ahorita tocaste un punto importante que me parece esencial. El tema de las élites, por ejemplo.
Estaba el video pasado que hicimos. Hablábamos sobre el doctor Louis, ¿recuerdas? Sí. Entonces estaba tratando de investigar a este doctor, ¿no? Y las cosas que ha hecho. Pero me doy cuenta de que en internet no aparece, o sea, ni siquiera las fotos. Recuerdo que en un tiempo sí lo llegué a buscar en internet y sí aparecía. Pero de alguna forma creo que estas organizaciones con vasto poder económico y de influencia, pues sí llegan a querer desvanecer este tipo de información, o a estas personas que realmente quieren un bien para la humanidad, ¿no? Una revolución para mejorar las cosas. El otro día estaba viendo una noticia, bueno, ya tiene tiempo. Estaba viendo una noticia de es una persona que se llama Martin Shkreli. Es un ex CEO de una empresa llamada Turning Pharmaceuticals. Y este personaje, bueno, esta persona, es un inversionista. Él realmente fundó una empresa que es una farmacéutica y compró los derechos de un medicamento que se llama Daraprim. Y este medicamento funciona para tratar infecciones parasitarias, malaria, VIH y también cierto tipo de cánceres. Entonces, cuando estaba viendo esta noticia, esta persona, Martin, vi que antes de que comprara los derechos de este medicamento esencial para estos tratamientos, el precio de este medicamento en las farmacéuticas era de $13, $13,50. Y después de que él compró los derechos los derechos de propiedad, el precio pasó de $13,50 a $750. Y le estaban haciendo una entrevista. Unos reporteros lo estaban entrevistando porque este inmenso cambio de precio, porque hay personas que no pueden pagar estos medicamentos cuando tienen enfermedades realmente graves. Entonces esta persona, realmente pues un poco cínica, egocentrista, pues realmente se veía en su cara que no le importaba mucho el bien, el beneficio de las demás personas, sino el propio, el de sus corporaciones. Entonces yo creo que a mucha gente le ha de quedar claro que a estas empresas, a estas organizaciones o corporaciones de medicina, agencias que según trabajan para el país, ¿no? Para las personas, realmente ven más que nada por su propio beneficio, ¿no? Y lo mismo pasó con este personaje, con este doctor Louis, que desaparece su información. O sea, ¿me podrías contar un poco sobre este doctor? Claro que sí. El doctor Louis es un doctor japonés que hace muchos años tenía una clínica en Madrid, España, y trabajaba junto con el doctor Isaac Gois, que ese sí todavía sigue saliendo sus reportajes, porque el doctor Isaac Gois fue el que descubrió el biomagnetismo. Ese hombre pues descubrió ciertas patologías a través de los imanes, despolarizaba los campos bioenergéticos que estaban dañando tu tejido, ¿sí? Entonces el doctor Louis pues era un biólogo bastante reconocido, un hombre muy importante, el cual pues tenía ya equipos modernos y a través de un microscopio te tomaba una muestra de sangre y lo pasaba en el microscopio, el microscopio pasaba una información a unas pantallas de fondo oscuro, el cual ahí tú mirabas tu ciclo sanguíneo, ¿sí? Entonces normalmente ahí se veían los metales pesados, grasas saturadas, en fin, muchas cosas que en nuestra información de nuestra propia sangre hay ahí. Entonces, una vez te hacía un diagnóstico, pasaba inmediatamente a ser el terapeuta, que era el doctor Isaac Gois,
hacía la terapia con imanes y después de 15, 20 minutos regresabas con el mismo doctor, te volvía a tomar una muestra de sangre y entonces pasaba en la pantalla que ya tus glóbulos rojos, que probablemente estaban inmaduros y salían constantemente pegados, ya salían despegados, cada uno en su lugar. Entonces ya también traía ya hierro, el cual anteriormente no traía hierro. Cuando un glóbulo rojo no tiene hierro, pues sale inmaduro. Ya salía maduro y pues a toda la gente que llegaba con él, gente importante que a mí me constó verlo, gente importante, gente de la farándula, se aliviaron con esos dos médicos, ¿sí? El doctor Isaac Gois, que lo hacía por biomagnetismo, y el doctor Ilui, que era el biólogo que descubría ciertas patologías también, y con sus aparatos pasaba esta información al doctor, despolarizaba, y normalmente el ser humano se aliviaba, ¿sí? De ciertas patologías, porque no de todas, pero de ciertas. Lamentablemente, ese hombre fue desaparecido. El doctor Isaac Gois también fue, pues ahora sí que como perseguido, porque él fue un hombre mexicano, ya falleció, y cuando lo persiguió la Secretaría de Salud por medio de los organismos de los ricos, especialmente de las secretarías de salud, entonces el hombre tuvo que viajar a España y ahí se refugió con el doctor Ilui. Pero después de que empezó a ver las sanaciones, después de que no eran tan costosos los tratamientos, pues los hospitales, clínicas y farmacéuticas pues empezaron a darse cuenta que eso estaba perdiendo. Sí, porque si tú te alivias, ya no visitas al médico, se pierde una ganancia gigantesca en medicina. Entonces, ¿qué pasó con el doctor Gois, por ejemplo? Él se fue a refugiar al Ecuador, a la Universidad de Loja. Ahí es un país sudamericano, el cual se dice un poquito menos desarrollado que México, más sin embargo hay muy buenos terapeutas, hay muy poca gente que visita a esos terapeutas y que no se alivie. Ellos se alivian o se alivian. ¿Por qué? Porque ese doctor les enseñó correctamente. ¿Sí? Pero del doctor Ilui, el doctor Ilui fue desaparecido. Igual podemos hablar de otro médico muy famoso en Italia, el doctor Petrella. Ese hombre descubrió que las cosas que venían para el 2020, que era el COVID, ya él traía toda la información. De alguna manera nos la hizo pasar a un amigo mío y a mí, para que tuviéramos esa información. Teníamos que tener cuidado con esto y con el otro y aquí y allá, el cual pues sí, en la actualidad, después de 4 años, pues estamos viendo los resultados que este médico pues nos reveló, nos pasó por sus estudios, sus investigaciones. ¿Y qué pasó con ese señor? Me lo recluyeron por ahí en un hospital de clínica mental, aludiendo que el hombre estaba loco. Entonces, así funcionan las élites a alto nivel. Si tú quieres ayudar, si ellos te lo permiten, mientras no seas famoso, te van a dejar. Pero una vez empieces a encontrar la oportunidad de ayudar a bajos costos o sin costo, te van a perseguir y nosotros tenemos ese riesgo. En el caso mío, a mí no me interesa porque digo, de alguna manera el universo mismo me protege, ¿sí? Y yo estoy dispuesto a pagar el precio, pero no cualquiera está dispuesto a pagar el precio. ¿Por qué? Porque temen por su vida, temen por su familia, temen por su hijo, su papá, su mamá. En el caso mío no, porque digo, estoy con esa certeza y esa seguridad de que mi conciencia está bastante elevada como para saber que lo que puedan hacer conmigo no me va a afectar, ni a mi familia, porque de alguna manera ellos saben en el riesgo que estoy. Y yo quiero ese riesgo y por eso asumo esa responsabilidad para poder ayudar a la gente, ¿sí? Abajo o sin costo, sin problema, porque lo que yo quiero es eso que estaba haciendo Jesucristo. Yo no soy Jesucristo, yo no tengo esas capacidades,
pero yo estoy haciendo algo más que se hacía en ese tiempo. En el tiempo de Jesucristo, 2000 años atrás, había que llevarle a las personas a Jesucristo para que Él las tocara o Él orara por ellos directamente. A hoy, sin embargo, yo, en mi caso personal, lo puedo hacer vía telepática, nada más con el nombre y el nombre más que nada. Sí, tal vez la fecha de nacimiento, pero con eso puede llegar mi sanación o la sanación de esta persona a cualquier parte del mundo, a cualquier parte de este país, México. Yo he ayudado gente en Noruega, gente en Estados Unidos, en otra parte, y que al momento de hacer la terapia, ellos dicen, sentí un calorcito, ya me siento mejor. Qué bueno, bendiciones, yo siempre digo, bendiciones. Aquí es donde no dejo de meter al universo y a Dios, porque Él es el único que puede dar esa oportunidad, nadie más. Hasta hoy no he conocido en ninguna parte del planeta, y he salido de este país en muchos lugares, no he conocido a nadie que haga eso, que se atreva a decir yo te curo a la distancia. Físicamente probablemente, pero a la distancia esto es más que en los tiempos de Jesucristo. Por eso insisto que tenemos que traer lo antiguo a lo moderno. Estamos en el mundo tecnológico, es correcto. La inteligencia artificial nos está bañando con su poder, pero la mente de nosotros, nuestra conciencia, cuando está a un nivel elevado, no puede llegar ninguna inteligencia artificial a romper lo que tenemos. ¿Por qué? Porque esto es creación. Esto no lo inventamos, sino esta es una creación que Dios te dio la oportunidad y te dio un don. En este caso, a mí me ha dado esta oportunidad. Tengo estudios aquí y allá, pero nada comparado con lo que estoy aprendiendo a través de la metafísica y de la energía cósmica del universo. Creo que ahorita tomaste un punto bien clave que también estaba yo diciendo hace un momento sobre el despertar de las conciencias, y que cuando llegan estas élites o estas organizaciones que empiezan a apagar estas conciencias, por así decirlo, es bien importante, creo que es bien importante combinar lo metafísico, lo que ha sido por muchos años antes de este tiempo moderno, y combinarlo con lo moderno, ¿no? Con la tecnología, y aprender a convivir con ambas formas de convivir con la naturaleza, ¿no? Porque lo espiritual también es parte de nuestra naturaleza. Claro está, porque todo está hecho de energía, ¿no? O sea, claro. Por ejemplo, el sol es una fuente de energía para este planeta muy grande. O sea, sin él, pues las plantas no crecerían, o sea, todo estaría hecho piedra. Sería hielo. Exactamente. Y una pregunta que me surgió cuando estabas platicando sobre el doctor Isaac Gois y el doctor Ilui, el biomagnetismo. ¿Cómo es que funciona en nuestro organismo cuando nos ponen estos imanes? Imanes, ok. El biomagnetismo se trata de tener dos imanes opuestos, positivo y negativo. Entonces, para despolarizar una enfermedad, pues son muchos microorganismos. Entonces vamos a poner un ejemplo sencillo, que vamos a poner pleura, positivo, negativo. Entonces en ese momento esos imanes despolarizan ese microorganismo que está dañando esa célula. Entonces con la técnica que inventó el doctor Isaac Gois, podía poner hasta 6 pares de imanes para despolarizar ciertos microorganismos que estaban provocando tu enfermedad. Póngale el nombre que quiera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, te pone riñón, corazón, pleura, riñón, en fin, porque son técnicas diferentes. Pone polo positivo allá, polo positivo aquí. ¿Qué es lo que hace ese imán? Despolariza. Cuando esto pasa a ser, entre comillas, obsoleto, entramos a la bioenergética médica. Esto hace lo mismo, nada más que por medio de la mente. Sí, nosotros tenemos
una conciencia bastante elevada, el cual Dios te permite tener esa energía y despolarizar sin poner los imanes, ¿sí? Y podemos poner más de 10 o 20 pares de imanes, lo cual físicamente no los puedes poner, porque si tú pones más de 6 imanes bien puestos, se te viene una descarga de energía en la cual te puede llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque tu organismo no está preparado para ello. Pero cuando tienes una energía, que tú eres energía y el universo trabaja en tu energía, podemos poner lo que sea, la cantidad que sea. ¿Pero por qué? Porque va nivelado correctamente. Físicamente no es posible. Y por eso es mi tema, traer lo de atrás a lo del medio y lo del medio a lo moderno, ¿sí? Lo de atrás, que era nada más la meditación y el ejercicio, después vino la fe y ahora lo moderno es con los equipos, ¿verdad? Ahora tenemos equipos de todo y para todo. Entonces, si nosotros conjugamos las 3 partes, vamos a tener éxito en nuestras cosas, vamos a sentirnos mejor. Una patología se te puede quitar en, ¿qué te gusta? En 5 minutos, lo cual no pasaría si te dan medicamento. No pasaría si no pusieron la cantidad adecuada de imanes en tu organismo. Entonces, a hoy se nos ha dado la oportunidad de estar más allá de lo que se estaba antes. Y ahorita hacía mención de lo del tiempo de Jesucristo. El tiempo de Jesucristo había que llevarle a la gente, según las escrituras, según las películas, porque nadie de nosotros estuvo, y había que acercarse, como la mujer del flujo de sangre. Tuvo que arrastrarse para tocar su manto, porque ni siquiera era tocarlo a él, era tocar el manto para que entonces quedara salva. Era su fe, era la fe, y eso es lo que yo siempre insisto. Si tú tienes fe, listo, va a pasar. Y voy a poner un caso personal mío. Hace muchos años atrás, cuando era muy joven, tenía un problema de amígdalas que se me inflamaban constantemente. Iba a un médico, iba a otro y me daban siempre lo mismo. Entonces un día visité a una amiga mía que se acababa de graduar como médico. Le dije, oye, quiero que me recetes, mira mis problemas de amígdalas, así y así. Y me recetó algo que los demás médicos me recetaban. Y luego eso no sirve. Y me dijo algo que hasta la fecha me acuerdo. Me dice, ¿tú crees que yo soy médico? Claro, porque yo fui a tu graduación, además eres mi amiga, eres médico. Ah, bueno, pues tómatelo. Porque el 50% de tu alivio está en tu fe en el médico y el 50% en la medicina. Listo, dicho y hecho. Ni me tomé todo el frasco cuando las anginas, dichosas anginas que son amígdalas, desaparecieron. Entonces ahorita estamos nosotros en este mundo diferente. Si tú tienes fe que el universo va a ayudarte, te va a ayudar. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a escanear tu ADN, vamos a ver dónde están los problemas, qué es lo que te está provocando tu problema. Entonces nosotros hacemos nuestro trabajo y tú pones tu fe y listo. Ni siquiera te vamos a mandar a tomar medicamento. Lo que queremos es ayudar, lo que queremos es que no gastes. Porque si nosotros vamos, ahorita mencionabas acerca de este señor que compró las propiedades de una farmacéutica y de que un medicamento de $13 lo convirtió en $700. Entonces nosotros lo tenemos aquí, por ejemplo, en México. Si tú tienes un cáncer, un SIDA, te van a dar un retroviral. Y aquí no están definiendo qué tipo de enfermedad es, simplemente porque como no hay remedio para esas enfermedades, te dan el retroviral. ¿Y cuánto te vale un retroviral? Un paquete para 30 días va a andar por ahí 35,000 pesos. Y hay de ti si te lo acabas antes, porque es caro. Entonces te dan lo mismo para el SIDA, te dan lo mismo para el cáncer, te dan lo mismo para la leucemia. ¿Por qué? Porque así está enseñado el médico, así está diseñado por las grandes élites
para que te mantengan dormido, para que no investigues, para que no preguntes. ¿Por qué? Porque te dicen, yo soy el médico, yo soy el que sé. Y pues nosotros tenemos miedo. Ese es otro de los temas muy pesados. Cuando nosotros no tenemos un nivel de conciencia, nos entra el pánico, el miedo, porque el hombre está sentado ahí. Porque se dice doctor, porque está lleno de diplomas. Y no lo puedes cuestionar. Y si te dan paracetamol, aunque sea viejo, pues ya te lo tienes que tomar. ¿Por qué? Porque él lo dice. Entonces yo lo que quiero es cambiar ese paradigma para que empieces a preguntar, que rompas ese velo y pregunta por qué. A quien sea, a mí, al médico, quien sea, ya sea un oncólogo, sea quien sea, pregúntale y que te dé respuesta, porque para eso son médicos, para responder. Y yo estoy acá para responder preguntas, para así como tus buenas preguntas que tienes, se te queden saciada esa ansia de conocer. ¿Qué pasó con esto y por qué fue? Por esto y esto más. Así funciona. Ahorita que estás mencionando la palabra del miedo, me pregunto, ¿qué es el miedo? Y también, hace un momento, tú estabas diciendo que hay personas que pues se arriesgan cuando tienen un don, por ejemplo, para hacerle algún bien a la humanidad, ya sea curando, ya sea con tecnología que realmente ayude a la humanidad, y las élites pues desaparecen rastros de información de esta persona, o directamente a la persona la desaparecen. Sí. Y tú mencionas que es un riesgo que tú estás dispuesto a correr, y que muchas personas tienen miedo a que pues estas organizaciones los desaparezcan, ¿no? Porque incluso creo que a veces no es tanto por ellos mismos, sino por su familia, ¿no? Porque a veces incluso hasta se meten con la familia, ¿no? Sí. Para meterte en miedo. Entonces ahí es la palabra. ¿Qué es el miedo y cómo lo podemos contrarrestar con la fe? O sea, ¿cómo podemos aumentar nuestra fe? Ok. Hablaba yo también acerca de la conciencia. Cuando tienes un grado de conciencia elevado, te vas a percatar que el miedo empieza a dejar de existir. ¿Pero qué es el miedo en sí? El miedo es como una perspectiva biológica del ser humano, ¿sí? El miedo normalmente desde el cerebro, desde la mente consciente, te previene de amenazas, ¿sí? Porque sientes ese temor. Probablemente, no sé, un perro o un animal desconocido. Entonces ese miedo te previene de alguna manera en la mente consciente. ¿Por qué? Porque te está previniendo. El miedo no es como tal malo, pero sí en el mundo espiritual es malísimo. ¿Por qué? Porque entonces ya empiezas a tener miedo por todo. Miedo a las personas, miedo a los animales, miedo a morirte, miedo a muchas cosas. Ahí es donde cambia el paradigma de las cosas. El miedo es bueno, sí, de la parte mental, física, porque te previene. Pero el miedo, cuando ya es espiritual, cuando es de tu conciencia, entonces sí, cuidado con ello. ¿A qué le tienes miedo, por ejemplo? ¿Tú a qué le tienes miedo? Siento que mis reflejos del miedo, pues es eso lo que dices, ¿no? O como una protección natural de mi sistema. Por ejemplo, cuando algo se cae atrás de mí, sí, y no lo esperaba porque yo estoy concentrado aquí, es como una sensación de mi cuerpo y libero adrenalina, sí, como para que mi cuerpo haga algo, ¿no? Reaccione inmediatamente, exactamente. Creo que esa es la única parte en donde tengo miedo, cuando hay algo inesperado. Pero algo, por ejemplo, creo que sí hay algo que más o menos le tengo un poco de miedo, es a las abejas, porque cuando estaba más pequeño tenía alergia al piquete de las abejas. Sí. Y a veces me picaban, y cuando me picaban no sabía por qué lo hacían, porque yo no les hacía nada.
Entonces, ahora, cada que veo una, trato como de alejarme, porque me recuerdo de que yo no les hacía nada y de repente me picaban y me ponía mal, muy mal. Entonces es como fue una mala experiencia que tuve y a día de hoy la vengo arrastrando conmigo. Exactamente. Ahí entramos en ese asunto físico, ¿verdad? Tenemos miedo a algo físico. Cuando nosotros entramos en el mundo de la conciencia, te vas a percatar que si encaras a la abeja, ya no te va a hacer nada. Pero nosotros atraemos lo negativo. Esa es una de las cosas, que lo atraemos. Nuestro miedo atrae las cosas que en la mente nos va a perjudicar, como una abeja, ¿sí? Entonces, aquí es donde yo digo que mientras nosotros empecemos a crecer en el mundo espiritual, que es el mundo de la conciencia, te vas a percatar que ciertos miedos van a ir desapareciendo poco a poco. Yo mencionaba hace un momento que yo estoy dispuesto a enfrentar las élites y no tengo miedo, porque mi estado de conciencia ha ido elevándose, ¿sí? Que ya sé que no va a pasar nada. Si el universo quiere que yo ya no esté en la tierra, pues ya no estoy y punto, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en la India, que son uno de los países con mayor concentración en conocimiento y en cuestión de religiones, se habla, por ejemplo, del karma y de vidas pasadas en el miedo que tenemos actualmente. Y sí puede ser, porque tampoco podemos entender esa parte, ¿verdad? Porque eso es metafísico, eso es física cuántica. Nosotros no la conocemos. Cuando nos hablan del karma y de las vidas pasadas, no entendemos de qué hablan. Muchos de nosotros no creemos en una reencarnación. Muchos de nosotros decimos eso es mentira, pero es verdad. Y lo digo con certeza porque pues a través de los años, a través del estudio de metafísica y de física cuántica y de física mecánica, nos podemos dar cuenta de ello. Que nosotros somos un conglomerado de energía. Entonces la energía no puede desaparecer, cambia de forma. Aquí, ahorita hablando del miedo, alguien me hacía una pregunta hace tiempo, de que tenía miedo a morirse. Eso es algo que a muchísima gente le espanta, el querer estar pensando que se va a morir. Todavía está joven y está pensando en morirse. Entonces, vamos a hablar de esa parte, por ejemplo, ¿por qué tenemos miedo a morirnos? Porque estamos mal educados, porque nos han enseñado que pues hay que vivir y vivir y vivir y vivir y vivir, y no importa cómo, si sufres, no sufres, si eres rico, eres pobre, tú sigue viviendo, arrastrándote con enfermedades, como sea, sigue viviendo. Cuando ves ahí ya el abismo, ya lo último, todavía te aferramos aquí. Nos aferramos al estado material, porque es eso, aferrarse al material. Nosotros no podemos aferrarnos a algo que no nos pertenece. Las cosas materiales las hiciste con esfuerzo, como quieras, pero es algo que tú lo pusiste de tu disponibilidad, de tu trabajo, de tu esfuerzo, de lo que sea, y ahí está, pero no te lo vas a llevar. Sin embargo, si yo te enseño que tú no estás muriendo, sino estás cambiando de posición o de elemento. De ser una materia física, pasas a ser una materia invisible, energía. Trasciendes, vas a otro nivel, a otra dimensión. ¿A qué vas? Podemos hablar de esos temas, son muy largos, pero pasas a otra dimensión y esperas el retorno para acá. Nuevamente. Aquí esa es la parte que si a nosotros nos enseñan cuidadosamente qué es la muerte, nos va a gustar. No vamos a sufrir. Al contrario,
yo ya estoy envejeciendo, pues ya mi cuerpo ya no sirve. Yo quiero uno nuevo. Es como el que cambia de saco, cambia de camisa. Quiere una nueva camisa. Por eso no vamos a llorar, ¿verdad? De ninguna manera. Si nosotros miramos la vida de esa forma, entonces dejaremos de sufrir. ¿Por qué? Porque ya tenemos conciencia de que nosotros estamos aquí, venimos a la tierra. ¿A qué venimos a la tierra? A aprender. Una vez terminas de aprender lo que te toca vivir en la tierra, entonces debes de regresar a donde estabas. ¿En dónde estabas? En la energía. ¿Dónde está la energía? En todas partes. Pero es que hay un séptimo cielo, es que hay un sexto cielo, porque se hablan de muchas cosas. Todavía nadie físicamente ha ido y ha venido para contarnos la verdad. Pero sí puedo decir con certeza de que somos energía y de como tal vamos a ir a donde tengamos que ir y vamos a esperar nuestro turno de regresar con otra materia, en otro cuerpo. Por eso se ha escuchado por ahí de versiones en películas aquí y allá de que este niño se acuerda que nació en Europa. Y se acuerda cómo era su casa y se acuerda cómo era su cuarto. ¿Es coincidencia o no? Yo creo que no. Porque a veces se vienen ciertos recuerdos en la otra venida que tenemos. Y entonces lo estamos viviendo. Pero si nosotros nos ponemos completamente materialistas, nada más vamos a ver lo físico. La mesa, el mueble, el teléfono. Nada más eso vemos. No alcanzamos a ver más porque no está en nuestra capacidad. Y luego estamos mal enseñados. Ese es uno de los problemas, que tenemos que empezar a cambiar, a diseñar nuestra mente a ser positivo, a darnos la oportunidad de que hay cosas que no nos han enseñado, pero que están ahí. Y es como te decía, ¿cómo o dónde escuela o en qué universidad te dicen te voy a enseñar a tener percepción extrasensorial? Yo no he escuchado ninguna. Ni en Harvard, ni en Loja, ni en Canadá, ni no sé, en Inglaterra, en ninguna parte. No te dicen te voy a enseñar a tener percepción extrasensorial o clarividencia. Y ese es un don. Y eso es lo que la ciencia, la física actual, la física clásica no entiende porque quiere que le demuestres. A mí me lo demuestras, entonces te puedo creer, si no, no. Y ponía, por ejemplo, de ejemplo en el otro video que hicimos. ¿Quieren ver a Dios ahí sentado o parado al lado de uno? Pero ¿cómo lo vas a ver si no tienes ni tantita capacidad para poderte entender a ti mismo? Mucho menos vas a ver una energía ahí. Pero cuando tú elevas tu grado de conciencia, entonces vas a ver cosas que ahorita te estoy explicando nada más, pero que en un futuro las vas a ver. Tenía razón este señor. Así funciona. Y así es el miedo. Y hay un resumen que yo hice para no hacer tan largo la cuestión del miedo. Dice, en resumen, el miedo en lo material es una respuesta del cerebro. En lo espiritual es visto como una barrera o una prueba que nos desafía a crecer. Ese en sí es el miedo. Es una barrera. ¿Sí? Es ese pánico que no rompemos esa barrera. Sí, así como el relato que se ve en la Biblia y en muchas películas de Jesús, en donde Jesús está en la barca, ¿no?, con sus apóstoles, con sus aprendices. Sí. Y sale de la barca, está el mar, pues, de forma agresiva y lo calma, ¿no? ¿Y quién es este para calmar las aguas? Y también les dice que vengan, o sea, pero tienen miedo. Es una barrera ahí que nos limita a tener una fe plena y poder hacer cosas maravillosas. Exactamente. Ahí entramos en el mundo de la conciencia y de la seguridad,
tú ya estás poniendo esa barrera a crecer. La estás poniendo porque dices no puedo. ¿Cómo es posible que Él camina sobre el agua y que detiene los vientos y que calma las aguas? Y ellos se dicen, ¿quién es Él? Pero si Él mismo, después cuando cuentan los relatos, no lo vimos, insisto, pero dice, ustedes harán las mismas cosas que yo o más. ¿En dónde está? Entonces, ¿quién pone límite? Nosotros. Nosotros somos los limitantes. Nosotros tenemos miedo a todo. Y qué bueno que tocamos este tema del miedo, porque tenemos miedo a todo. Tenemos miedo a las abejas, en el caso tuyo, tenemos miedo a las serpientes, en el caso mío, en algún momento probablemente. Tenemos miedo a las cosas. Tenía yo también, hace muchos años, antes de conocer este mundo físico, metafísico y espiritual, tenía miedo que a mi familia la fueran a dañar. Yo daba la vida por mi familia. Sí, que no tocaran a mi familia porque me moría. Pero cuando pasa el tiempo, tengo experiencias, me doy cuenta que también mi familia tiene que pasar por un proceso kármico del cual yo quería interrumpir. Pero ahora que lo conozco, yo ya perdí el miedo. Ya no tengo miedo. Que venga quien venga, que me lleve, me va a volver a traer. Si no esta vez, en la otra. Pero de que se va a cumplir la palabra del Señor en la tierra, se va a cumplir. O sea, ahorita que cuando estábamos hablando del miedo, cuando recién te pregunté qué es el miedo, y me dijiste que muchas personas, y sí, muchas personas le tienen miedo a la muerte. Y cuando llega la hora, a la mera hora también, o sea, sí, nos aferramos a la vida material. A la vida material. O sea, a nuestro cuerpo, nos aferramos a tal vez a los hijos. A la materia. A todo lo material. Y me acuerdo mucho de estas personas, por ejemplo, los budistas, o por ejemplo las personas que en la India, precisamente, que hay un grupo que se hacen llamar yogis, sí, que son como ermitaños, se van solos, tratan de despejarse del mundo. Yo tenía unos amigos hindús que me dijeron que cuando una persona quiere entrar a este mundo como espiritual y de mucha concentración, pues se tiene que despedir de su familia, o sea, porque también las personas somos algo material, somos físicos, y también son cosas que a veces interrumpen nuestros procesos de crecimiento espiritual, porque nos aferramos a lo físico, como en el caso de la muerte al final, ¿no? Entonces veo que estos yogis llegan a un estado de conciencia, a un estado de meditación tan profundo que ya su cuerpo físico pasa como a ser como simplemente un medio, ¿no? Un medio de transporte para su espíritu. Y su conciencia pues se teletransporta, no sé a dónde. Y ahorita que menciono eso, de que se teletransporta no sé dónde, mencionaste también las dimensiones. Cuando un espíritu muere, sí, ¿a dónde va? Normalmente trasciende a otra dimensión. ¿Sí? Otra dimensión es que, digamos que físicamente lo llaman segundo cielo. ¿Sí? ¿A qué llega ahí nuestra energía? Porque ya moriste, el cuerpo se quedó, pero tu espíritu, que es tu energía, sale. ¿A qué va? ¿A dónde va? Normalmente sabemos por medio de la física cuántica y la metafísica que va a un plano espiritual más elevado y nosotros lo ponemos como otra dimensión. Al llegar a otra dimensión, le van a mostrar la vida que tuvo acá, las oportunidades que se le dio y lo que no pudo realizar. Y entonces, después de ello, pasa a otra dimensión donde ya limpió en la primera dimensión, que después de que ascendió, pasa a otra dimensión donde ya limpió su aura, donde ya limpió su energía. La energía es completamente clara. Entonces es que espera su turno para volver a venir a la tierra. ¿Sí?
Y viene a la tierra, ¿a qué viene a la tierra? A aprender. Y venimos con una misión todos. El problema es de que al salir de donde estamos, del origen de la creación, se nos borran los pensamientos, se nos borra la mente. Y te dice, te daré señales. Y por eso es que nos pasan cosas y como que sentimos que por ahí no debo de ir y voy y me pasa algo. Ahí está la intuición, ahí está una de las señales que el universo te da, pero no lo entendemos. Llegamos y chocamos y después, no, por aquí no era. Pero después se nos olvida y volvemos a caer en lo mismo. Ese es nuestro problema. Pero sí trascendemos a un segundo plano y a un tercer plano en donde pasamos a formarnos para volver a venir a la tierra. Y, por ejemplo, me causa una curiosidad. Nosotros, se dice que en el mundo de la física clásica, nosotros ahorita en este momento pues habitamos en la tercera dimensión, ¿no? Porque tenemos así anchura, profundidad y altura. Entonces una vez estaba viendo un video, un documental que se llama Cosmos, en donde en la segunda dimensión está la segunda dimensión y está todo plano, ¿no? Y llega alguien de la tercera dimensión, como nosotros, y agarra a un objeto o a una persona de la segunda dimensión y lo saca y desaparece. Y todos en ese mundo de la segunda dimensión pues no saben qué pasó con eso, ¿no? Porque desapareció así como si nada. Sí. Entonces, en este plano espiritual, siento que ¿qué dimensión sería este plano espiritual? Nosotros hasta el grado que llegamos después de dejar la tercera dimensión, vamos a pasar al cuarto, que es la primera, lo que yo mencionaba, la primera es la cuarta dimensión, y en la quinta donde ya entiendes a qué veniste y por eso te formas nuevamente para volver a venir a la tierra, ¿sí? Si acá en la tierra alcanzas lo que yo mencionaba en el otro video anteriormente, que aquí ya hay muchas personas que van a alcanzar el nivel de la quinta dimensión porque sus capacidades intelectuales, emocionales, superaron las conciencias de acá. Ellos nos van a enseñar otras cosas. Van a ayudarme probablemente a mí con esto de las sanaciones a distancia, nos van a enseñar otras cosas porque tiene que ser gente más inteligente que yo, de ley, ¿sí? Entonces vamos a aprender con ellos cosas. Y lo que tú decías, viéndolo de una manera, de la segunda dimensión a la tercera dimensión, así como lo viste desaparecer, así nos ven a nosotros desaparecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos toman, ¿sabes qué? Ya vente, deja eso que ya no sirve. Tuviste un cuerpo, tuviste una oportunidad de aprendizaje, entonces te vienes porque ni siquiera te estás muriendo, ¿verdad? Sigues vivo. Pasas a esa cuarta dimensión a analizar toda tu vida. ¿Qué hiciste mal? ¿Qué te faltó? ¿Qué te dejó de faltar? ¿Por qué no lo hiciste? Todo ello. Sí, y eso está comprobado por ahí, por científicos. Entonces, después, cuando vienes a la quinta dimensión, te vuelves a formar, dicen algunos, te vuelves a formar para que vuelvas aquí al aprendizaje. Cuando alcanzas un nivel de conciencia 6, entonces ya no te bajas hasta acá. Ya no vas a venir constantemente porque ya adquiriste el conocimiento a lo cual se te envió a la tierra. Entonces ya trasciendes más arriba y ya entonces esperas tu tiempo porque ya vas a venir con misiones diferentes. Como en el caso mío, en el caso tuyo, en el caso de otras personas, ya venimos con otra misión diferente. Ya no venimos al bulto. Ya no venimos a ser ese esclavo de la élite, ya no, ya nos cuestionamos todo, ya el universo mismo te está dando otro mensaje, tú ya tienes capacidades supremas, superiores. Hablaba en el otro video de Salomón cuando adquirió la sabiduría de Dios, el 70% adquirió en su conocimiento cerebral, muchísimo, todavía nadie lo logra, entonces era bastante, ¿verdad?
Entonces, con todo ese conocimiento y todo eso, sin embargo, cometió muchos errores. Y eso, por esos errores fue que ya no prosiguió en la vida, porque podría haber vivido muchísimo tiempo haciendo el bien. Hizo el bien, sí, hizo el bien en su tiempo, pero después se descompuso, ciertas cosas lo echaron a perder. ¿Sí? Y podemos hablar de muchos profetas, de mucha gente importante que pasó por eso, se equivocó. Entonces lo que nosotros debemos de hacer es no equivocarnos, al contrario, seguir avanzando. El mundo no es justamente ser, como dicen los religiosos, ser pecador, porque el pecado es parte del aprendizaje. El universo lo sabe. Si el universo le fuera fastidioso que nos estuviéramos pecando cada momento, ninguno de nosotros existiría en la tierra, ninguno. Pero sin embargo, el universo o Dios nos da la oportunidad de seguir adelante y seguir adelante. Y a veces, hasta el que vemos el más malo, se le da una oportunidad. ¿Por qué? Porque era su aprendizaje. Todos venimos a aprender. Y si ya llevamos un grado de conciencia bastante bien, júralo que vas a venir en otro nivel. Más adelante, en lugar de venir dentro de 50 o 100 años, vendrás dentro de 1000 o 2000. ¿Por qué? Porque ya la misma evolución de la humanidad va a crecer. ¿Por qué te van a mandar hasta allá? Pues porque tu grado de conciencia está elevado. ¿Por qué no te mandan pues ahorita? Pues porque ya aprendiste. Así funciona esto. Ahorita que pues estamos hablando de este tema de las reencarnaciones y todo esto, tengo una pregunta, porque en algunas culturas pues creen en la reencarnación y hay personas o culturas en donde creen que es cuando pues su cuerpo muere y su espíritu trasciende y luego vuelve a regresar aquí a la tierra. Hay veces que reencarnan en animales, hay culturas que así lo piensan, que así lo creen, y por eso hay culturas que pues respetan muchísimo a todos los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la India, que respetan mucho a la vaca, y así una infinidad de culturas. Pero ¿qué tan cierto es esto? Pues te lo voy a demostrar con un fenómeno cuántico que nos ha dado el universo para hacer preguntas y que esto sea una respuesta correcta, porque en las mentes conscientes podemos transquiversar, en este caso de lo que dicen especialmente los indios de la India, que son los que más están empapados en ello, ¿sí? Porque son muchas culturas dentro de lo mismo y creen eso, ¿sí? En la reencarnación, pero cuando reencarna puedes reencarnar en una vaca, en un perro, en un gato, lo que sea. Pero aquí vamos a demostrar esto con mis dedos y voy a preguntar al universo: Señor, ¿me das permiso de hacer una pregunta? Cuando un ser humano muere y vuelve a la tierra, ¿reencarna en un animal? No. Ahí está la respuesta correcta. No, no es posible. Porque los animales no tienen conciencia. Son seres vivos, sí, pero son animales sin conciencia. La gente que tiene conciencia, la gente que tiene espíritu, esos no pueden convertirse en animales por ninguna manera. Porque una vaca fue exclusivamente para alimento. Cuando nosotros conocemos la Biblia y vamos al Génesis, ahí nos habla de que Dios le dijo a Adán: puedes usar los animales para tu alimento. Señorea sobre las aves y los animales del campo. Y por eso le especificó animales del campo, domésticos, la vaca, el esto y el otro que puedes comer. No le dijo: ¿sabes qué? Te vas a comer un león o un tigre o una boa o lo que sea. Más sin embargo, en la actualidad, si nosotros vemos las culturas chinas, se comen hasta las ratas, lo que sea, sin problema, ¿sí? Buscan la manera de combinar los sabores con la carne.
Entonces, imagínate qué aberración estaríamos cometiendo. Dios no lo permitiría. Así de simple. Sí, pues creo que vamos a tener que dejar estas preguntas para otro video porque tengo más preguntas sobre este tema de las reencarnaciones y de la fe, porque es un tema muy extenso. Muy extenso. Y pues tenemos mucho que aprender sobre esto. Bueno, pues te agradezco mucho. Todas estas preguntas son muy interesantes. Espero que haya sido del agrado de todas las personas que nos ven, que si tienen en su mente alguna pregunta, consúltenos, que aquí les daremos respuesta a cada una de sus preguntas, no importa cuál. Puede ser de esta vida, de la otra, puede ser lo que sea. Y ahorita les di una pequeña muestra de que el universo trasciende a través de mí, a través de esa energía, para poder dar una respuesta perfecta y correcta. Señores, buenas noches y que les vaya bien.